Oye, Carlos, ¿sabes que próximamente comenzaremos el programa de certificación de Master Coaches en la academia? Y muchos de nuestros egresados nos han preguntado, oye, ¿cómo es ese camino? O sea, ¿qué debo transitar? ¿Qué debo hacer para llegar al punto donde pueda certificarme como Master Coach? Bueno, ¿Qué crees tú? ese camino a la maestría es un camino que no aparece en el GPS. Sin embargo, hoy pretendemos mostrarles el mapa para que puedan llegar a ese destino. Así es, bueno, conversemos de eso. Desde San Antonio, Texas, ICLA presenta Coaching al Día con Alexis Suárez y Carlos Figueroa. Comenzamos. ¿Sabías que la palabra Magister, que usualmente usamos para cuando hacemos estudios de posgrado universitarios, viene del latín y significa profesor o maestro? Ahora, hoy en día, hablar de que alguien es maestro o que tiene la maestría va un poco más allá de solamente hablar del dominio teórico o conceptual de una disciplina particular. Se enfoca sobre todo en el conocimiento práctico, en cómo esa persona tiene maestría en la ejecución de esa disciplina de la que se está hablando. Sí, y esto va muy de la mano, por cierto, con lo que estuvimos hablando en el episodio anterior, ¿no? Del aprendizaje, el modelo de aprendizaje. Es como que llevar todas las competencias prácticas en el caso de coaching, por ejemplo, hacer una sesión de coaching adecuada de principio a fin, cómo llevarlas al punto de aprendizaje inconsciente, donde quien ejecuta la sesión, el coach, puede ir manifestando, ir desarrollando esas competencias dentro de la sesión de manera justamente así, pues inconsciente, sin estarlas pensando, sin estarle dando tantas vueltas, sino más bien enfocado en ese momento presente, en esa situación de estar allí con su coachee, en apoyar al coachee al crecimiento, a que desarrolle posibilidades, a que se dé cuenta de lo que tenga que darse cuenta y no estar en una posición de coach dándole vueltas a la cabeza de qué hago, qué viene ahora, qué debo desarrollar, dónde tengo que enfocarme, ¿no? Que ese proceso sea más natural, más espontáneo, y eso allí es donde realmente está ese punto de lo que acabas de decir, de maestría, de una ejecución. Bueno, no quisiera usar la palabra perfecta, pero sí una ejecución inconsciente, una ejecución fluida. Sí, una ejecución fluida y que tenga un impacto positivo en el cliente. Entonces, cuando comenzamos en el coaching, es usual que tengamos una guía para la ejecución de la sesión de coaching y que nos va mostrando cuáles son las etapas que vamos a ir superando y cuáles son los pasos que contemplan cada una de esas etapas. Sí. Cuando hablamos de que hemos alcanzado la maestría en el coaching, tiene que ver justamente con que, como lo mencionabas, hemos alcanzado esa etapa de competencia inconsciente. Ya no necesitamos esa guía porque hemos asimilado cada una de esas fases y cada uno de esos pasos para poder llevar una sesión de coaching con fluidez de inicio a fin. Sí, sí. ¿Y cuáles son esas etapas? Bueno, por cierto, tenemos un episodio, el episodio 7 de este podcast, donde hablamos justamente de las competencias del coaching según los gremios, ¿no? Y allí pueden estar englobadas gran parte de esas competencias necesarias para que se hable de que una sesión estuvo bien ejecutada. Desde la academia tenemos un marco también de competencias que nos regimos, nos ceñimos a la hora de evaluar la ejecución de un coach dentro de su sesión, y con base a eso podemos evaluar cuál es el grado de maestría que tiene en esa sesión. Y bueno, podemos ir elaborando para dar contexto de cuál es ese camino, ¿no? ¿Qué tiene que ir desarrollando ese coach a lo largo de cada una de las sesiones para lograr ese estado de maestría? Sí, fíjate que en las formaciones de coaching es importante el componente práctico. Si bien la teoría es importante, el conocimiento teórico es fundamental, pues las formaciones de coaching creo que deben centrarse más en el aspecto práctico. Y en el caso de la maestría aún más, porque la maestría en la ejecución se alcanza justamente con horas de vuelo. Le vamos a mostrar también algunas propuestas que hay por allí al respecto. Pero en nuestro caso, cuando hacemos el máster,
nosotros nos enfocamos en más o menos un 80-20, 80% práctica, 20% teórico, y ese aspecto teórico lo vamos desarrollando para cada una de las que consideramos son esas competencias que llevan a la maestría en la ejecución de un proceso de coaching. Las vamos a mencionar de forma muy superficial, no queremos detenernos allí en este episodio, nos interesa más comprender el proceso y cuáles son los requisitos que se deben alcanzar para obtener ese grado de maestría o de Master Coach. Ese mapa unificado de competencias que nosotros usamos para lograr lo que conocemos como el coaching de excelencia tiene varias etapas, y la primera es la construcción de relaciones de confianza y respeto. ¿En qué nos enfocamos allí? Bueno, justamente en eso, ¿no? En el establecer esa relación de confianza con el cliente, llamaríamos en PNL establecer raportes, un entorno de intimidad, de conexión auténtica con tu cliente, que se sienta con la suficiente confianza de manifestar su situación actual, sus sueños, sus frustraciones, de estar abierto a manifestar todo eso que tiene por dentro y al mismo tiempo a aceptar y a recibir la información que tú vas a estar compartiendo con él. O más que compartiendo, la guía desde las preguntas que les vas a ir indicando en esa sesión para que despierte ese estado de conciencia, pues ya logre lo que quiera lograr dentro de la sesión de coaching, ¿no? Sí. La segunda competencia que buscamos desarrollar en estos programas es la ampliación del potencial del cliente. Es decir, que podamos ayudar a que nuestros clientes reconozcan su potencial único y a fomentar ese aumento de potencial, a provocar conciencia, que se dé cuenta de las posibilidades que existen. De los recursos con los que cuenta, internos o externos. En general, a facilitar el crecimiento del cliente. En eso nos enfocamos. Sí. Muy común en todos los procesos de coaching, ¿no? Sí. Y bien importante, igual como parte de los modelos de competencia de los gremios, esto es infaltable. La escucha y la comunicación activa, importantísimo. Evidenciar, que el coach evidencie esta competencia de escuchar activamente, de que está presente y está comprendiendo lo que el cliente le está diciendo, y si no lo comprende, que esté haciendo las preguntas adecuadas para generar esa comprensión, no solo de él como coach, sino del propio cliente, porque a veces el cliente dice algo que él mismo no entiende qué es lo que quiere decir con eso, y con las preguntas adecuadas, las preguntas incluso poderosas, reveladoras, van a ocasionar o van a causar ese despertar de conciencia, esa ampliación de la visión que tiene el cliente, el coachee, sobre su propio mapa mental, ¿no? Entonces, escucha y comunicación activa es fundamental. No sé si quieras agregar algo. Pues no, yo creo que has dicho lo fundamental, que es que esto está presente en todas las formaciones. Yo creo que es una parte sine qua non. Si no hay escucha, no hay coaching. Y luego está otra de las competencias en las que nos enfocamos bastante, que es la conciencia y la presencia en el momento. De que como coaches estemos allí presentes en la sesión, con atención plena, que también influye en cómo escuchamos, afecta a todas las competencias. También cómo nos autorregulamos nosotros como coaches dentro de la sesión, cómo gestionamos nuestras emociones. Porque si bien dentro de una sesión de coaching puede haber una conexión emocional basada en esa empatía que le hace sentir a la otra persona, oye, él o ella me entiende, que nosotros podamos decirle a través de ese rapport al cliente, oye, yo te entiendo, pero al mismo tiempo, cómo gestionamos nosotros esas emociones para que la situación que está afectando al cliente no nos comience a afectar a nosotros también y perdamos efectividad en el proceso. Más cuando es muy común en algunas ocasiones que la situación que te plantea el cliente es una situación que tú podrías estar experimentando en ese momento. Wow, ese es un tema, yo creo que deberíamos hacer un episodio de ese tema, ¿no? Sí. Como, creo que tiene un término, Carlos, ahorita no lo recuerdo, ese contagio, no solo emocional, sino de cómo influyen esas situaciones que vive tu cliente con las que tú puedas estar viviendo, y tener la capacidad, ahí es donde muchas escuelas hablan de desprenderse de los juicios
Yo no lo creo así, porque como seres humanos pienso que no es posible desprenderse totalmente de los juicios, pero sí de tener conciencia de ellos y de notar cómo esos juicios pueden estar afectándote dentro de esa sesión, por lo que acabas de decir, un cliente que está viviendo una dificultad similar a la tuya, que tú estás incluso en un estado hasta de bloqueo siendo coach, porque como cualquiera podría decir, pero tú eres coach, ¿por qué tienes esa dificultad? Bueno, porque somos humanos y podemos vivirlas, podemos experimentarlas igual, y esa es la importancia también de que uno como coach también busque ayuda en otros colegas coaches, incluso en terapeutas. Yo mismo me he atendido con psicólogos para apoyarme en ese crecimiento cuando siento estos bloqueos, y no es nada o no es poco común que ocurra esta situación. Oye, me identifico con lo que está diciendo mi cliente. Ahora, ¿qué hago? O sea, ¿cómo puedo realmente ayudarlo? Genera incluso estados de síndrome del impostor, ¿no? Tú creer, oye, si no me ha ayudado a mí mismo, ¿cómo ayudo a este cliente? Bueno, sí puedes. Puedes ayudarlo primero estando presente, primero escuchando activamente a tu cliente, aplicando las máximas del coaching, que tú no estás allí para dar dirección, para dar guía, para dar consejos, sino para escuchar, hacer preguntas, y que a través de esas preguntas sea tu cliente quien empiece a manifestar las alternativas, los recursos con los que cuenta, e incluso a crear ese mapa de soluciones o de acciones que pueda estar emprendiendo para resolver ese problema, que te pueda servir a ti luego y diga, oye, el cliente me está diciendo algo que yo mismo no había visto para mí. Magnífico, porque sí puede haber ese tipo de revelaciones, de aprendizaje, y por eso es, y lo hemos hablado en episodios anteriores, que el coaching es un proceso de aprendizaje, no solo para el coachee, sino para el mismo coach, porque día a día cuánto aprendemos en cada sesión de coaching con nuestros clientes, Carlos. Sí, hay un aprendizaje allí de doble vía. Así es, y bueno, siguiendo con lo que es este mapa de competencias, el próximo aspecto de evaluar es la claridad y diseño de acciones. Digo evaluar porque estamos hablando de cómo evaluamos la maestría, o cómo se puede uno dar cuenta que alguien, en este caso un coach que viene a formarse en la academia, ha desarrollado ese nivel de maestría. Bueno, este es otro de los pasos. Que tenga claridad y diseño en las acciones. Tiene que ver con clarificar las metas, los valores, estar claro también con cuáles son los valores del cliente, las creencias, cómo sus metas, objetivos están alineados con ese sistema de valor del cliente, de que él se dé cuenta hasta dónde eso realmente se alinea con su identidad. Incluso ayudar al cliente a definir, mantener intenciones claras, y definitivamente la habilidad de apoyar al cliente a diseñar esas acciones, las tareas concretas que necesita para lograr el resultado, ¿no? Sí, y que entienda también cuál es el impacto de sus acciones o de las acciones que va a cometer en su entorno, en su entorno inmediato y un poco más extenso también, de que la persona tenga la capacidad de evaluar. Ya hemos hablado de esto en un episodio, la ecología de las metas. Entonces, que el coach tenga esa capacidad de que dentro de todo ese abanico de posibilidades que le ayuda a abrir al cliente, también sea capaz de hacer ver cuál es el impacto que esto puede tener en su entorno. Y nos movemos a la siguiente competencia que evaluamos, que es el fomento de posibilidades y creatividad. Es lo que he dicho en otras ocasiones. El cliente llega con una fotografía tamaño estándar de su situación, de estas que son cuadraditas. Y entonces nosotros, a través del coaching, de poner en práctica todas estas competencias y los recursos que la disciplina nos pone a nuestra disposición, nosotros hacemos que el cliente convierta esa fotografía regular en una fotografía panorámica, que entienda que hay muchas otras posibilidades que aún no había visto, que descubra que hay campos de acción distintos que lo pueden llevar al resultado que está buscando. Entonces, que como coaches tengamos la capacidad de ayudar al cliente en esa exploración de posibilidades, de alternativas, de miradas diferentes. De alguna manera también nosotros prestamos nuestros ojos para que esa foto panorámica sea lo más detallada y precisa posible. Así es. Y también hay, bueno, además de las competencias, pues ya las hemos nombrado, vamos a ir dejando, no sé si aquí podemos colocar en pantalla un resumen de estas
6 competencias fundamentales y que son comunes dentro de los marcos de competencias de los gremios, ¿no? ¿Cuáles son las que nosotros en nuestra academia evaluamos dentro de las sesiones de coaching y que demuestran la maestría en la ejecución de esa sesión por parte del coach? Entonces, un poco para que sirva de guía sobre qué ir trabajando, cómo ir desarrollando, dar claridad en el mapa, como lo decías tú, que no lo va a conseguir en Google Maps, pero sí lo va a conseguir aquí en Coaching al Día. Entonces, más allá de esto... sí, no, de que todo esto que hablamos hasta ahora es como que la profundización teórica que nosotros hacemos para el desarrollo de la maestría en el coaching. Pero esto es tan solo el 20%. Sí. La práctica es lo que pues vamos a ver a continuación. Sí, justamente hacia allá iba, ¿no? De que hay academias, gremios, asociaciones de coaches que enlazan mucho el tema de alcanzar la maestría. Es como dirían en el argot popular o en términos de pilotaje de aviones, ¿no? Las horas de vuelo. ¿Cuántas horas de vuelo ha alcanzado? ¿Cuántas horas de ejecución de coaching tiene documentadas este coach para optar? Y facturadas, y que hay que demostrarlo, ¿no? Para realmente alcanzar este punto de maestría. Hay, pues, algunos gremios tienen como que sus modelos particulares. Creo que hay uno que tienes por allí, a ver, podremos comentar algo sobre eso. Y yo tengo particularmente algunas diferencias, por eso me gustaría si comentas el que tienes allí. Como bien lo has dicho, cada gremio tiene su propuesta. Sin embargo, hay una propuesta de Soben Coaching que a mí me agrada, me parece bastante acertada, que pues nos muestra cuál puede ser el perfil del coach según su nivel de experticia. Y esto lo hace en base, los califica de acuerdo a las horas de ejercicio profesional que tienen como coaches. Ellos hacen esencialmente 4 clasificaciones. Nos hablan de un coach junior que tiene hasta 100 horas de ejercicio de la profesión. El coach senior, más de 100 horas. El coach senior experto, más de 500 horas. Y el master coach, que es de lo que estamos hablando acá, es que tiene o ha acumulado más de 1000 horas de ejercicio profesional. Obviamente hay unos requisitos particulares para demostrar esa cantidad de horas acumuladas. Claro, acá de hecho el planteamiento que hace de Soben Coaching habla de esas más de 1000 horas y que supere 7 años de experiencia profesional con clientes facturados, etcétera. Entonces alguien podría decir, ok, entonces yo me formé como coach y tengo que esperar 7 años y tengo que esperar a hacer las 1000 horas para que me califiquen como máster. Yo pienso, Carlos, que esto es algo relativo y va a depender mucho del background profesional de la persona que se certifica inicialmente como coach. Hemos tenido casos de personas que vienen con una experiencia amplia en campos de consultoría, de mentoría, por ejemplo, aquí en Estados Unidos lo que llaman coaching financiero, que más que coaching es consultoría financiera. Sí. Incluso terapia, cualquier área donde ya vienes incluso formado profesionalmente, estás ayudando a personas a lograr un objetivo, obviamente seguramente sin tener el enfoque del coaching profesional como el que conocemos, como el que explicamos y enseñamos, sino desde esos aspectos del consultor, del mentor, del guía, del orientador, del facilitador. Ahora, teniendo ya ese background profesional, qué sé yo, de 10 años, de 5 años, donde ya ha desarrollado unas competencias importantísimas en ese apoyo, en esa indagación del cliente, sin tener las competencias adecuadas del coaching, y que luego se forme como coach, yo creo que el camino no tiene que ser tan largo de esperar hasta 7 años más de alcanzar las 1000 horas de sesiones de coaching. Yo creo que a esa persona adaptar ahora el nuevo conocimiento, cómo estas competencias de coaching las puedo llevar a esta práctica que ya hago y empezar a incorporarlas, a hacerlas, a documentarlas incluso, y que demuestre que tiene esa fluidez en la ejecución, yo creo que no necesita llegar a tanto. Sí, comprendo. Es como que esa persona ha ejecutado por muchos años
competencias que podríamos decir que son equivalentes a las competencias que nosotros chequeamos acá en los coaches. Es válido, correcto. La persona igual tiene que demostrar que tiene ese bagaje, esa experiencia, eso tiene que estar documentado de alguna forma. Y creo que sí, que pues cada caso hay que analizarlo de forma particular considerando justamente ese background profesional. Y al fin y al cabo, independientemente de que esa persona tenga los años de experiencia que tiene, pues al final del proceso tendría que completar también cierto número de horas, ahora sí como coach, y demostrar que pudo trasladar esas competencias que tenía en su rama profesional a este nuevo sector que es el coaching. Sí, claro. Y entendiendo que sobre todo cuando alguien tiene tiempo, por ejemplo, haciendo una actividad específica, ¿no? Ya es un orientador, un guía, el mentor. Entonces, haciendo una sesión de coaching, va a verse tentado a aplicar ese conocimiento. Si tiene, por ejemplo, un mentor financiero, hace coaching y justamente viene un cliente con un problema financiero, quizás se sienta tentado a decirle, mira, no, mejor invierte de esta forma, o qué te parece si haces un fondo de ahorro de esta manera, porque ya conoce todo lo que es el proceso de mentoría financiera. Y eso ocurre en muchas áreas de especialización que pueda tener como parte de su background ese coach. ¿No? Creo que ese es el principal desafío de las personas con gran experiencia, saber contener eso. Sí. Imagínate un especialista de salud, llamemos un médico, un enfermero que estudie coaching de salud y haga una sesión de coaching de salud y se quiera ver tentado a decirle a la persona también qué tiene que hacer, qué medicamentos debe tomar o deja de tomar tales o cuales pastillas, cuando esto no es parte de una sesión de coaching de salud. Entra allí mucho el saber diferenciar para qué es el coaching y para qué no. Respetar los espacios que cada uno, entendiendo que si yo tengo las habilidades, las competencias y las credenciales en campos distintos, yo de alguna manera puedo tener el coaching como un marco general de acción y en algunos momentos tomar el rol, cambiarme de sombrero momentáneamente para ejecutar otras acciones, pero luego volver y cerrar como role coach, etc. Sí. No, yo estoy seguro, Carlos, que muchos colegas coaches no estarán de acuerdo con este criterio, pero pues pienso que es una forma adecuada, según lo que he vivido y he experienciado con tantas personas que ya hemos formado, hasta ahora más de 1000 personas formadas en la academia, que alguien que ya tenga ese conocimiento, tenga esa práctica y que realmente demuestre que sí ejecuta una sesión de coaching debidamente con las competencias que hemos hablado, pueda optar totalmente a la maestría, qué sé yo, un año, menos de un año incluso de haberse formado como coach. Es lo que pienso. Seguramente, como bien lo he dicho, muchos no puedan no estar de acuerdo. Si no estás de acuerdo o si estás de acuerdo, te invitamos a quien nos esté escuchando a que nos lo escriba aquí, un poco para también sondear la opinión de nuestra audiencia, ¿no? Sí, bueno, entonces creo que este es el mapa general. Sí. De cómo alcanzar ese camino a la maestría, o cómo encontrar el camino a la maestría en el coaching. En esencial, una profundización teórica a lo que pues son las competencias o el mapa de competencias del coaching de excelencia, y luego una inclinación práctica mayoritaria de puesta en práctica de cada una de esas competencias dentro de procesos de coaching. Una carga teórica del 20%, ejecución práctica de 80%, estando muy alerta de, que cumplamos con todo este mapa de competencias para que pase a formar parte de lo que es ese aprendizaje o de esa etapa del aprendizaje que conocemos como competencia inconsciente, que sin darme cuenta ejecuto una sesión de coaching con total maestría. Excelente. Bueno, a nuestra querida audiencia esperamos sus comentarios entonces, y cualquier duda o inquietud que tengan por allí, déjenosla saber. Con gusto estamos abiertos a responderles, y si no estás aún, únete al grupo de Telegram, donde pues podemos tener discusiones, compartimos material con nuestra comunidad. Hasta la próxima.